Bienvenidos a nuestro programa online. En unos minutitos empezamos. Así que aprovecha para prepararte el mate, un café y algo rico para comer. ¡Ya arrancamos! Hoy es diferente, todo ha cambiado y pienso tus promesas. Nunca me has dejado una y otra vez. Lo vuelvo a creer, tu mano me ha salvado. En medio de la noche, en ti seguro estaré. Peleas mis batallas, en ti yo confiaré porque eres vencedor, más que vencedor, y todos lo cantarán. Dice, eres único, Dios incomparable y bueno. Alzo mis manos al cielo, al que me ama, tú quien todo lo haces nuevo. Y eres único, Dios incomparable y bueno. Alzo mis manos al cielo, al que me ama, tú quien todo lo haces nuevo. Mi aliento en la mañana, mi paz cuando me duermo. Tú siempre estás sobrando, aun si no estoy viendo. No tengo que cantar, no me puedo callar. Puedo el cielo tocar cuando me inclino a adorar. Mi casa y yo te alabarán y hasta el fin te seguirán. Tú eres mucho más de lo que imaginé, de lo que yo soñé. Eres único. Bueno amigos, ¿cómo están? Hoy continuamos con esta serie. De hecho, estamos terminando con la serie Retomar para Avanzar, la serie con la que decidimos comenzar el año y hablamos acerca de 5 ejes importantes que deberíamos retomar para poder avanzar en este nuevo 2026. Y hoy a mí me toca hablarles acerca de el último, el quinto, que decidimos, acerca del cual decidimos hablar, que es nuestro trabajo. Es decir, retomar para avanzar en nuestro trabajo. Quiero abrir con una pregunta, hablando de trabajo. ¿Recordás cuál fue tu primer trabajo? Es más, si estás mirando en un lugar donde puedes pausar esto y hay con otras personas, puedes pausar un segundo y cuéntense cuál fue su primer trabajo. Otra cosa que me gustaría que quizás se cuenten es cuál fue su peor trabajo, el peor trabajo de su vida o el que en el peor les fue. Yo puedo contarte, mira, mi primer trabajo, tuve 2, era trabajar en un colegio de música. Estaba bien eso, tenía como que preparar las clases para los profes con las guitarras, con los xilofones y metalofones y las cosas que me pedían. Y también era cadete, por lo menos acá en Argentina le decimos cadete al que hace trámites, ¿no? El que iba al banco a pagar algo, a comprar algo para una agencia de turismo. Pero creo que antes de eso, claro, lo borré de mi memoria. Esos fueron mis primeros 2 trabajos decentes, digamos. Pero mi primer trabajo, como creo que la mayoría de nosotros, fui vendedor.
y vendía cursos de computación y de inglés. Creo que en 2 meses que estuve ahí vendí un solo curso y no lo cobré. O sea, ahí aprendí una cosa, ¿sí? Que no soy bueno para las ventas. El que sabe vender se tiene que dedicar a eso, porque el que sabe vender, ustedes lo sabrán, te venden cualquier cosa y les gusta esa cosa de que si no vendo no cobro y cuanto más vendo más cobro. A mí no me gusta, no me fue para nada bien con las ventas. Y después tuve trabajos, miren, yo una vez, durante un solo día, pero con un amigo, compramos un montón de latas de gaseosa, llenamos 2 heladeritas, refrigeradores y fuimos a un semáforo del tráfico a intentar vender latas de gaseosa a los autos, ¿sí? Y no vendí ni una. O sea, un desastre. Tampoco tuve mucho tiempo. Me desanimé rápido. Fuimos a un lugar, a un comercio, un kiosco y les vendimos a ese kiosco todas las latas al mismo precio que los habíamos comprado nosotros. Un desastre. Bueno, he pintado casas con ese mismo amigo que ya era pintor y yo pintaba para él. ¿Qué más? He sido repositor en supermercados, esos que van de parte como de una marca especial de una compañía y reponen los productos, las botellas y las cajas de ese producto en los supermercados. Tuve también un tiempo una agencia de remises. Eso es como antes que exista Uber y todo eso. El remis era como un auto que llamabas como un taxi, pero que lo llamabas por teléfono y te iba a buscar. Estoy hablando de la década del 90, o apenas, cuando recién venía internet, no existían las aplicaciones ni nada de eso. Bueno, he hecho de todo. Y seguramente vos también. La mayoría de nosotros fuimos probando muchas cosas, también mientras estudiábamos. También trabajé en restaurantes. Bueno, en fin. Lo importante que tenemos que aprender hoy acerca del trabajo es que, más allá de cuál sea tu trabajo actual, los trabajos que hayas tenido o los trabajos que anheles tener, la Biblia tiene algo para decir acerca del trabajo. Es un error de concepto pensar que nuestra vida cristiana es solamente relacionada con las cosas que hacemos en la iglesia. Con que la práctica de nuestra vida cristiana está asociada a cuando estás un domingo en la iglesia o estás sirviendo en la semana o haciendo un discipulado o estás en un grupo pequeño. A mí no me gusta la palabra secular. Y es una palabra que se usa muchísimo. Los cristianos la usan, porque la gente cristiana no la usa, no la tiene en su vocabulario. Que es como decir, bueno, están las cosas que uno hace para Dios y las seculares. Tipo, mi trabajo secular, como diciendo, no es un trabajo para Dios. No me gusta eso, no porque yo ande juzgando las palabras, sino porque es un término equivocado. Lo que vamos a aprender hoy es que todo trabajo es dado por Dios para honrar a Dios, ¿sí? Y tiene un propósito en tu vida, en las personas a las que servís a través de tu trabajo, y vamos a hablar un poco acerca de eso. Así que acompáñenme ahí arrancando en Génesis 1, 27, 28, dice: y Dios creó al ser humano a su imagen, lo creó a imagen de Dios, hombre y mujer los creó. Y Dios bendijo con estas palabras: sean fructíferos y multiplíquense, llenen la tierra y sométanla, dominen a los peces del mar y a las aves del cielo y a todos los animales que se arrastran en el suelo. Esto que leemos, el primer libro de la Biblia, estamos hablando de los primeros capítulos, los primeros versículos prácticamente, ¿sí? De cómo Dios decidió contarnos la historia de la humanidad. Y la historia, si se quiere, del planeta y todo eso. Nos están explicando que cuando Dios le pidió a ellos que trabajasen, ¿sí? Fue antes de que ellos lo desobedecieran, antes de que pecasen, comieran del fruto y bueno, toda esa historia que seguramente ya conoces. Fue antes. Y esto echa por tierra un mito o una falsa enseñanza en todo caso, que es que el trabajo es consecuencia del pecado. Claro, tenemos que trabajar porque Adán y Eva pecaron. No es así. El trabajo fue creado por Dios, existía desde antes
Y en el caso de Adán y Eva fue, bueno, el primer trabajo que se le pidió a un hombre y una mujer, que era básicamente administrar la tierra, los animales, los peces, la tierra, la agricultura, bueno, todo, el jardín ese en el que vivían, hacerlo mejor, ¿sí? De manera que desterrar de tu cabeza esa idea equivocada de que el pecado es, perdón, que el trabajo es consecuencia del pecado, no lo es. La Biblia sigue diciendo que Dios, el Señor, tomó al hombre, lo puso en el jardín del Edén para que lo cultivara y lo cuidara. Te pongo en el jardín para que lo cultives y lo cuides. O sea que la agricultura o la botánica o el paisajismo, no sé, fueron como los primeros, el primer trabajo. Cuidar de este jardín, ¿sí? Es como que Dios puso algo en marcha y quiso asociarse con nosotros para darle continuidad a eso que puso en marcha. El trabajo no es un castigo. Yo sé que algunos trabajos se sienten como un castigo. Y definitivamente, aunque tengas un buen trabajo, va a haber cosas y elementos de tu trabajo que se van a sentir como un castigo por el pecado. Porque quizás tenés un gran trabajo, pero tenés un compañero o una compañera de trabajo que es una persona insoportable, por lo menos para vos, con sus gritos y con sus quejas y lleva todos los días comida con olor a ajo y te inunda ese olor. Es un chiste, lo digo porque no me gusta el olor a ajo. Y bueno, los que me saben, los que me conocen saben que entro a un lugar y reconozco enseguida el olor a ajo. Tengo superpoderes para eso y no me hace nada bien. Pero quizás tenés un jefe insoportable, un jefe que yo he tenido, no voy a hacer nombres, igual no los conocen, pero una persona que jugaba con tus sentimientos, que un día se acercaba, te demostraba confianza, después cuando vos ya el otro día ibas sobre esa confianza, te ponía a distancia como, ¿quién sos vos? Nunca hablamos, nunca te di esa confianza, o se paraba en la puerta del ascensor anotando quién llegaba 30 segundos tarde, 1 minuto tarde. O sea, ya, ¿a quién le gusta vivir con esa presión? Digamos, de verdad, jefes que hacen esas cosas, ¿de verdad piensan que por hacer sentir mal o poner presión a sus empleados van a sacar la mejor versión de sí mismos? ¿Alguna cosa te sale mejor cuando estás bajo presión? Cuando estás amargado, cuando estás desilusionado, cuando estás ofendido, cuando tienes una sensación de injusticia. Bueno, definitivamente no, sí. Así que si sos jefe, no seas un jefe así. Se puede inspirar respeto, se puede trabajar en orden y se puede trabajar con frutos sin hacer sentir mal a nadie o pasarte en un exceso de autoridad. Sí, pero definitivamente no hay trabajo perfecto porque siempre va a haber situaciones. Pero eso no quiere decir que el trabajo sea algo que Dios no bendiga. ¿Sí? Seguimos. Entonces, el trabajo me gusta. Fíjense esta cita de Timothy Keller. Dice, el trabajo es reorganizar la materia prima de la creación de Dios de tal manera que ayude al mundo en general y a las personas en particular a prosperar y florecer. Mirá qué cita, qué frase que se mandó Tim Keller. Tim Keller falleció hace poco tiempo, pero fue uno de los grandes pensadores de nuestro tiempo. Pastor en Manhattan, tiene muchos libros, puedo recomendarte alguno. La cita de la que sale este libro es un libro que está en español, que se llama Toda buena obra. Si querés, podés buscarlo, googlearlo en Amazon, en donde fuera, y te recomiendo su compra. Toda buena obra. Es un libro que él escribió para justamente demostrar, parte de este mensaje sale de hecho de ahí, cómo el trabajo y Dios, es una forma de asociarse con Dios para hacer de este mundo un lugar mejor, ¿sí? Para continuar creando, para continuar como ese jardín, ¿sí? Solamente que ahora hay muchas cosas más para hacer en un trabajo que cuidar un jardín, porque el mundo se ha desarrollado de una manera increíble. Martín Lutero, un conocidísimo hombre, lo habrás leído sobre él, lo escuchado sobre él en relación con la Reforma protestante. Él dijo algo así como que no hay ninguna diferencia entre un granjero cuidando de las semillas o ordeñando sus vacas y un pastor que predica un mensaje de la Biblia. No hay ninguna diferencia. Dice, los dos están haciendo su trabajo, honrando a Dios con el trabajo que Dios les dio para hacer.
Eso debería sacudirte un poco el piso. ¿Cómo que ordeñar una vaca tiene el mismo valor para Dios que enseñar la palabra de Dios? Bueno, vamos a ver que es así. ¿Sí? Vamos a encontrar la justificación bíblica para esto. Y de verdad con este mensaje quiero animarte, porque quizás llegas hasta hoy arrancando este año diciendo otra vez tengo que estar en ese mismo trabajo que no me gusta, otra vez me siento un esclavo dentro de mi trabajo, no un empleado, sino un esclavo, no me gusta lo que hago. Puede ser, ¿sí? Me he sentido así en ocasiones. No mi actual trabajo en la iglesia, que lo disfruto mucho, aunque he tenido malos días, por supuesto, los tenemos todos. Como dije, no hay trabajo perfecto. Pero me he sentido así, me ha tocado temporadas de trabajo en otros lugares donde realmente no quería ir. No quería ir, no quería que llegue el siguiente día, no quería que termine el fin de semana, no quería volver de las vacaciones, porque no lo disfrutaba para nada. Aún así, tu actitud puede verse formada y moldeada por los puntos que vamos a ver hoy, para que mientras Dios trabaja en tu vida y hace algo en tu corazón a través de ese trabajo, aún así lo puedas honrar, mientras Dios te pone más adelante en otro lugar. ¿Sí? Bueno, avancemos. Dice, al hombre le dijo, Génesis 2:15, por cuanto hiciste caso a tu esposa, esta es la parte de la caída, y comiste del árbol que te prohibí comer, maldito sea el suelo por tu culpa. Con sufrimiento comerás de él todos los días de tu vida. O sea, ahí es donde se mete lo pesado del trabajo. O los días horribles de trabajo. O esos jefes insoportables, o esos compañeros o compañeras o clientes, o alumnos, o lo que fuera. Con lo cual hemos de suponer que el trabajo era agradable, que no cansaba, que no importaba si te manchaban las manos o si algo salía mal, como que había un gran gozo en trabajar, o por lo menos ese era el plan de Dios, hasta que como parte de la caída, dice, bueno, ahora como pecaste, por ejemplo, va a haber la tierra cardos y espinas. Antes, al parecer no lo sabía, podías andar descalzo, sin ningún problema, corriendo por las praderas, no te ibas a pinchar los pies, como ahora que a veces decís, qué lindo jardín, o qué lindo parque, te descalzás y tiene esas plantas que te dejan con todas esas agujas clavadas, ¿sí? Entonces, lo malo del trabajo, lo pesado del trabajo, lo insoportable del trabajo, los trabajos difíciles de llevar a cabo, llegan con la caída. Así es donde viene el sudor de la frente. Esa es la explicación bíblica, ¿sí? Vamos a decir entonces que completen ahí, Dios bendice y el pecado complica. Dios bendice y el pecado complica. Y esto aplica para todas las cosas. Todo lo que Dios bendice, el pecado lo viene a complicar. Mira, cuando Dios le dijo a Adán y Eva que no comieran, la única regla que tenían, no coman de ese fruto, del árbol prohibido, el árbol del conocimiento del bien y del mal, se habló de muerte, ¿sí? De que había una consecuencia de muerte. De hecho, el diablo, cuando se convierte en la serpiente, él toma posesión de la serpiente y le dice esta mentira o esta verdad a medias, que siempre es una mentira, no morirán. Y decís, bueno, pero tenía razón el diablo, no murieron. Bueno, no murieron físicamente, pero hubo otro tipo de muerte. Hubo muerte espiritual, por eso ahora necesitamos a Jesús. Todas las personas predicamos a Jesús para que las personas pasen de muerte a vida. Cuando hablamos de eso, hablamos de lo espiritual, no de la muerte física. Una persona que acepta a Jesús está viva físicamente, ¿sí? Pero fíjate cómo el pecado siempre produce alguna clase de muerte. Produjo una clase de muerte en el trabajo, haciéndolo arduo y difícil. Dios formó una pareja perfecta y el pecado hace que las parejas sean imperfectas, que tengamos peleas en las relaciones en general, hijos con papás, papás con hijos, estoy hablando de adultos, vos sos un adulto, te seguís quizás discutiendo con tu madre o con tu padre y ahora decís, ya sos grande, ahora me tenés que hacer caso vos a mí. En fin, todo lo que Dios bendice, el pecado lo contamina. Pensá, la administración, el dinero, hablamos de esto hace un par de semanas, Dios lo bendice y el pecado trae materialismo, trae
un planeta con 7.000 millones de personas, donde hay gente que pasa hambre, cuando es recontra sabido que el planeta produce suficientes y demás recursos para que todos pudiéramos estar bien alimentados y no pasar necesidades. Lo que Dios bendice, el pecado lo complica. Lo mismo pasa con el sexo, lo mismo pasa con la capacidad de disfrute, lo mismo pasa con el ocio. Puedes tener un ocio creativo o puedes tener un día que perdiste todo el tiempo no sabiendo qué hacer. Todo lo que Dios bendice, el pecado lo puede complicar. Y en este caso, hacemos doble clic en el trabajo. Bueno, ¿cuál es la idea principal? Entonces, que vamos a desarrollar en estos últimos minutos, es que Dios crea, bendice y usa el trabajo. Dios creó el trabajo, lo bendijo y lo usa. Te usa en tu trabajo, aún después de la caída. Aún ahora cuando los lunes son se siente como el peor día de la semana porque hay que volver a trabajar. Aún cuando tenés que compartir con esa persona al lado de tu cubículo. Aún cuando estás manejando en tu Uber o en tu taxi o en un bus, en un colectivo y tenés que soportar cosas del tránsito, que te traten mal o que te griten, que te toquen la bocina y haya, no sé, violentos que se creen dueños de la calle, ¿sí? Es el pecado lo que corrompe y lo que complica el trabajo, ¿sí? Separemos entonces esas dos cosas. Bueno, vamos a hablar entonces del buen trabajo a la manera de Dios y vamos a ver 3 puntos acerca de eso. En primer lugar, el buen trabajo es un regalo, no un Dios. Arrancamos tranqui, ¿eh? El buen trabajo es un regalo, no un Dios. Dios le regaló el trabajo a las personas. Dios nos regala el trabajo. Pero algunos de nosotros a veces nos confundimos y nos gusta tanto nuestro trabajo o nos gusta tanto producir. Quizás no te gusta tanto el trabajo, pero te gusta el fruto del trabajo, que es tener una imagen, tener un estatus, que te vean de una manera, ganar mucho dinero. Esto sale un montón en conversaciones. La gente se compara mucho de acuerdo a los trabajos que tienen cada uno, a los lugares donde trabajan, a los lugares donde viven, y a las posesiones que tienen, el estatus que tienen como consecuencia de ese trabajo que tienen, ¿sí? Hay zonas que son conocidas porque ahí viven los que tienen este tipo de trabajo, ¿sí? Por ejemplo, no sé, las zonas, por ejemplo, Silicon Valley, donde todos los que están de alguna manera en la industria electrónica y en la inteligencia artificial, en descubrir en lo que va a ser el futuro electrónico de nuestro mundo, están ahí, como que es el meollo, el lugar, el centro de la innovación. Entonces, ¿de dónde viven? Yo vivo en Palo Alto, yo vivo en Silicon Valley. No sé, nunca hablé con alguien de ahí, pero me imagino, es un estatus, ¿sí? O lo mismo, quizás, si vas a la universidad, capaz no trabajas todavía, pero vas a una universidad donde decir a qué universidad vas o qué carrera estás haciendo ya te reconforta solo por el solo hecho de decir, no, porque yo estudio en tal universidad, no, porque vivo en tal ciudad universitaria, en tal espacio donde viven todos los que van a esa universidad, ¿sí? Disfrutás de ese, te da seguridad. Déjame decirte, ni eso es cierto, ni lo contrario es cierto tampoco. No por no haber estudiado tenés menos estatus, menos identidad o menos valor que los que sí tuvieron la oportunidad de hacerlo. No porque tengas un trabajo donde te que usar mucho tus manos y ensuciarte al lado de quizás alguien que está frente a una computadora todo el tiempo. Eso no altera tu identidad ante Dios, eso no altera tu valor ante Dios, ni debería alterar tu valor ante las personas, ni tampoco tu imagen de vos mismo, ¿sí? Entonces, cuidado con que el trabajo o la falta de trabajo o el tipo de trabajo se vea como un Dios que determina quién sos o quién no sos, porque para ninguno de los dos lados estamos interpretando correctamente. ¿Qué tengo que hacer entonces con un trabajo? Digamos, ¿cuál es mi respuesta clave? Recibir. Anótenlo ahí, recibir. Tengo que recibir lo que Dios me da. Recibir el trabajo que Dios me da. Yo tengo acá algunos elementos con los que se puede trabajar. Por ejemplo, acá tengo un destornillador Phillips. ¿Vieron cómo sé?
tampoco es tan importante saber la diferencia entre un Phillips y un destornillador plano. Y quizás sos un electricista, un carpintero, un herrero, alguien que trabaja todos los días con un destornillador. Bueno, recibí el destornillador como el símbolo de decir, bueno, es lo que Dios me dio. Puedo recibir o rechazar, puedo tomar como decir, pero no me gusta, pero yo nunca quise hacer eso. Al final terminé haciendo lo mismo que mi padre y siempre dije que iba a hacer otra cosa que no fuera. Y acá estoy con el destornillador todo el día, igual que mi papá o igual que mi mamá. Recibí. Está bien que anheles otras cosas, está bien que tengas sueños con cambiar de trabajo, con mejorar, pero recibí lo que tenés en el presente mientras haces planes para el futuro. Quizás, acá tengo la llave de un auto, tenés un trabajo que tu herramienta, lo que Dios te dio, lo que tenés que recibir es ese auto, ese camión, ese transporte. Quizás manejas, no sé, conducís un ferrocarril. Si es así, me podrías contactar, por favor, porque tengo un sueño de mi vida que es estar en la cabina y manejar un ferrocarril. En fin. O quizás sos piloto de un avión, no lo sé, o de un helicóptero. O quizás te tocó usar estos elementos, elementos de limpieza. Y aquí tengo, por ejemplo, una virome, un bolígrafo. Quizás trabajas de escribir, ¿sí? de crear cosas con algo así. Yo soy un abogado. Yo soy abogado en recuperación, hace 10 años que no ejerzo, y tenía un profesor de una materia que me decía, es usted y su virome contra el mundo. Así que bueno, es la herramienta que te toca. Y a ver, ¿tengo alguna más? Bueno, sí, tengo una más, acá ya que estamos en el estudio, la famosa luz, cámara, acción, claqueta, que sos un creador de contenidos, un diseñador, alguien que está creativamente haciendo algo, te dedicas al arte, simplemente recibí, ¿sí? lo que Dios te haya dado para trabajar, así como si fueras Adán o Eva, teniendo que cuidar del Edén. ¿Sí? Avanzamos un poquito. Pregunta entonces de este punto es, ¿mi trabajo se parece más a un regalo o a un Dios? Hacete esa pregunta. ¿Mi trabajo se parece más a un regalo o a un Dios? ¿Cómo lo administro? ¿Cómo me determina? ¿Yo tengo trabajo o el trabajo me tiene a mí? ¿Sí? Bueno, avancemos en el segundo lugar. ¿Sí? Segundo punto. El buen trabajo es para construir y bendecir, no para destruir. Construir y bendecir, no para destruir. Cuando Dios, de nuevo en Génesis, les dice vayan, les dice fructifiquen, multiplíquense, sojuzguen la tierra. Una palabra muy puntual, sojuzguen la tierra. Y otros verbos, depende de cuál sea como se dice, la versión que uses de la traducción de la Biblia. Alguna de esas palabras, por ejemplo la que se traduce como sojuzgen, es la palabra male en hebreo. Y quiere decir, y les leo, cumplir, completar, terminar una obra comenzada. Y tiene una gran profundidad. No es que Dios dice, che, ¿me cuidás el jardín? Por favor. Las hojas secas, ahí sacar los bichos que se comen las plantas, las plagas o lo que fuera, cuidar, regar. No, ese no es la idea de Dios al darnos un trabajo. La idea de Dios al darnos un trabajo es, ¿podrías co-crear conmigo? Digo, Dios crea de la nada, solo lo puede hacer. Pero nosotros podemos crear sobre la creación. Dios nos instruye a que podamos mejorar las cosas que Él creó. De nuevo, no como dioses, sino como colaboradores humanos de Él. Y embellecerlo y hacerlo más lindo y llevarlo a término. Dios creó el jardín, pero Adán era el que tenía que cosechar los tomates, las zanahorias, lo que fuera que tuviera en su huerta. Y si mirás tu trabajo actual de la misma manera, tu perspectiva de verdad puede cambiar. Esa cosa como decía, no, mi trabajo es secular. No, nada es secular. El trabajo que Dios te dio, donde estás co-creando con Él, donde estás cuidando de alguna mínima parte del mundo que Él creó, donde estás colaborando de alguna manera, como decía Tim Keller, para mejorar la vida de las personas.
limpias una escuela, perfecto. Es para que cientos de niños puedan aprender mejor en un lugar limpio. Tienen que estar preocupándose de si se van a enfermar porque nadie pudo desinfectar y faltar a la escuela por eso. O si cocinas en una escuela, o hagas lo que hagas, o incluso si servís una taza de café en un Starbucks o donde fuera, estás haciendo un poco mejor la vida de la gente que va ahí. Estás contribuyendo a cambiar su día. No lo sé, no quiero transmitir que nada es lo suficientemente trivial. Ningún trabajo es trivial como para que no cuente para Dios. Dios te puso ahí, quiere que lo hagas bien. Y si vas a servir un café, serví el mejor café. Como si Jesús mismo estuviera ahí sentado y le haces un café a Él. Todos seríamos tanto mejores trabajando si pensásemos, como vamos a ver en un segundo, que estamos sirviendo a Dios. Tenemos que trabajar como si fuera para Dios. Me vas a acordar a un compañero que tenía en el Instituto Bíblico. Pasábamos un hambre. No era que pasábamos hambre, nos daban de comer, pero bueno, siempre podríamos haber comido un poquito más rico también, pero estamos hablando de hace muchos años. Y entonces tenía un compañero que cuando estábamos juntos le pedía al de nosotros que le tocaba ser el mozo de la mesa, servir la mesa, íbamos rotando. Y cuando le ibas a servir los tallarines, los fideos, la pasta, lo que fuera, decía, como para el Señor. Como diciendo, llenámelo, así como para el Señor. Bueno, rescato ahora la cita de mi compañero de Instituto Bíblico. Trabajar como para el Señor. El café es como para Jesús. Limpio como si fuera la casa de Jesús. Pinto como si fuera la habitación de Jesús. Hago el reporte contable de impuestos como si estuviera calculando los impuestos a Jesús. Aplico un tratamiento médico como si estuviera tratando a Jesús. ¿No te parece que mejoraría mucho la calidad de nuestro trabajo con ese enfoque a todos nosotros? Yo creo que sí, tengo acá una cita de nuestro queridísimo y propio, nuestro propio pastor Buddy Owens, que dice así, dice, el trabajo fue idea de Dios no para hacer la vida miserable, sino para invitarnos a asociarnos con Él. Desde el principio, Dios nos trajo orden del caos, belleza de la nada, y luego nos confió a nosotros esa misma obra para que sigamos manteniéndola fuera del caos, para que sigamos embelleciéndola. ¿Cuál es entonces la clave o la respuesta clave en este caso? Crear, ¿sí? Nosotros tenemos la capacidad de crear, así como Dios tiene la capacidad de crear. No de la nada, nosotros podemos crear de la nada. Podemos crear de cosas creadas. Fíjense todo lo que se creó desde que se creó el mundo. Las cosas, no sé, ahora le estoy hablando de una cámara, con una computadora. ¿Quién se iba a imaginar que el hombre, el ser humano, iba a poder crear tanto y avanzar en conocimiento con la mente que Dios nos dio? Entonces sigamos creando, sigamos complementando, haciendo la vieja tarea de embellecer el jardín, de hacer de este planeta y de la humanidad algo agradable, algo disfrutable, algo sano, algo donde se pueda seguir creciendo y desarrollándonos. Fíjense lo que dice Efesios 2:8 al 10. Dice, porque por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe, y esto no procede de ustedes, sino que es el regalo de Dios, no por obras, para que nadie se jacte, porque somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras, y para que las andemos, dice, para que anduviésemos en ellas. Como decía el libro, de ahí viene el título del trabajo de Tim Keller, Toda buena obra. ¿Dónde vas a poder hacer toda buena obra si no incluís tu trabajo dentro de ese espacio en el cual hacer todas estas buenas obras para las que Dios te creó? Si nuestro trabajo ocupa el 40, 50, a veces 60% de nuestro tiempo despiertos, pasamos mucho tiempo trabajando. Es de las cosas que más tiempo pasamos haciendo después de dormir, trabajando. ¿En qué cabeza va a caber entonces que Dios nos dice, te llené la vida
en anticipación de buenas obras que puedas hacer, pero que son buenas obras que solo se van a poder hacer cuando esté haciendo ministerio o en la iglesia, o en mi tiempo libre o con mi familia. No, el trabajo es parte de eso, es gran parte. Tu trabajo, lo que haces, sea lo que sea, puede ser algo lleno de buenas obras. Tu trabajo puede ser una buena obra. El mismo trabajo que haces de manera mediocre se puede hacer como una buena obra, como si fuera para Dios, tratando de ayudar al otro, dando un poco la milla extra, dando lo mejor de vos, el máximo de tu atención, no haciendo solamente para cumplir. Bueno, seguimos. Pregunta clave entonces, ¿cuál es el impacto de mi trabajo? ¿Cuál es el impacto de mi trabajo? Yo pienso en nuestra iglesia, Saddleback. ¿Cómo me gustaría que nuestra iglesia, a nivel, no importa en qué campus extensión estés, sea conocido como una iglesia cuyos miembros somos buenos y buenas trabajadores? ¿Tenés a alguien para trabajar, para que te piden una recomendación? Sí, tengo a alguien. ¿Es de tu iglesia? Sí. Ah, perfecto, entonces mándamelo. Porque yo sé que los de tu iglesia son honestos, trabajan al 100, lo dan todo, trabajan como para Jesucristo. Quiero a alguien de la iglesia para trabajar, porque yo sé la reputación que tiene esa gente. Trabajemos para que sea así. Trabajar bien es parte importantísima de tu buen testimonio como hijo y como hija de Dios. Aún cuando te toca terminar un trabajo, aún si te despiden, con lo horrible que es poder terminar bien, con respeto, y todos fuimos víctimas de injusticias en el trabajo. Todos podemos medir, bueno, quizás puedo hacer una obra al responder correctamente a esa injusticia. No estoy hablando de bajar la cabeza y que te peguen por deporte, ¿sí? Pero hay que hacerse respetar. Pero con otros códigos a los que tiene no pagando mal por mal, otros códigos a los que tienen muchas personas ahí fuera, ¿sí? Bueno, vamos con la tercera y la última. El buen trabajo busca la aprobación de Dios, no el aplauso del hombre. Y un poco fui anticipando esto, pero acá es donde nos encontramos con ese pasaje. Si vos haces bien tu trabajo es porque buscas la aprobación de Dios. No importa quién sea tu jefe, no importa quién sea ese cliente, o ese desagradecido, o ese mal hablado, o ese gritón. Simplemente corro a la persona y digo, esto lo hago porque tengo un Dios que me dio este trabajo. Mucho más importante que la persona a la que me toque servir, ¿sí? Dice este pasaje, siervos, o sea, básicamente trabajadores, personas que trabajan, obedezcan en todo a sus amos en la tierra, ¿sí? Bueno, en ese momento eran esclavos, amos. Ahora estamos hablando de, lo ponemos en contexto cultural, estamos hablando de trabajadores y empleadores, ¿sí? Entonces, trabajadores obedezcan en todo a sus empleadores en la tierra, no para ser vistos como los que quieren agradar a los hombres, sino con sinceridad de corazón, temiendo al Señor. O sea, respetando al Señor, teniendo en cuenta al Señor. Todo lo que hagan, háganlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres. Y con eso ya casi le ponemos la firma a este mensaje. Sea lo que sea que te toque hacer, levantar una pared, asistir a alguien como representante legal en un juicio, dar una clase en la escuela, o acompañar a una persona mayor en su internación, ¿sí? O serruchar unas maderas para hacer un mueble, lo que sea que te toque hacer, ¿sí? Como decía, ser mozo, servir una comida, servir una mesa, puedes hacerlo para los hombres o como para Dios, no importa quiénes sean las personas que estén ahí. Eso sería obedecer a Dios. Claramente este pasaje. Eso trae bendición. No me importa lo que piensen las personas, no me importa su desagradecimiento, ni su... espero que, digamos, también existe el mundo donde uno lo hace como para Dios y la gente lo toma bien también, ¿verdad? Pero que sea nuestro norte, poder trabajar como si estuviéramos sirviendo a Dios. Seríamos tan distintos en nuestro trabajo al hacerlo así. Respuesta clave entonces, sé fiel. No hay trabajo perfecto,
No hay empresa ni compañía perfecta, no hay iglesia perfecta, no hay jefe perfecto, no hay trabajador perfecto. Simplemente servimos a un Dios perfecto en el medio de todo el resto que es imperfecto. O sea que van a salir las cosas mal, que va a haber días feos, horribles, para olvidar o situaciones. Sí, por supuesto las va a haber. Pero cuando lo ponemos en el contexto de esta gran idea, que el trabajo es una idea de Dios para que podamos bendecir y co-crear con Él y hacer de este mundo un lugar mejor, entonces te vas a levantar con otra idea y con otra motivación en la mañana. ¿Ok? Pregunta clave, terminando, ¿para quién lo estoy haciendo? ¿Sí? Y la última palabra clave para hacer un buen trabajo a la manera de Dios es rendición. Estoy rendido a Dios, voy a trabajar como para Él. Y tarde o temprano, créeme, tarde o temprano, alguien lo va a notar. La gente lo va a notar. Vuélvanme a mandar a ese. No, quiero que me corte el pelo ese, porque ese no solo corta bien, me hace sentir importante, me hace sentir bien, me saca una sonrisa, tiene una palabra de ánimo. Las veces que Dios te va a dar oportunidades en el trabajo para hacer una buena obra más allá del trabajo, cuando se abre una ventana de espiritualidad, cuando alguien abre tu corazón, oh, estoy teniendo un mal día porque pasó tal cosa. Ah, bueno, puedo quedarme 15 minutos más charlando de esto. No, pero vos viniste a trabajar aquí en mi casa. No hay problema. Es un placer para mí escucharte. Y darte una palabra de ánimo, una palabra de verdad. Bueno, espero que este mensaje nos impulse, ¿sí? Yo creo que es uno de los más importantes de los 5 que vimos en Retomar para Avanzar. Que sea un 2026 con otra actitud en nuestro trabajo, ¿sí? Oremos juntos. Dios, gracias por abrir tu palabra y que nos hables. Llévanos a toda verdad. ¿Cuál es la verdad de nuestro trabajo? La verdad de nuestro rol al trabajar, más allá del trabajo en el que estemos. ¿Qué querés de nosotros? ¿Cómo nos querés formar a través del trabajo? Incluso en los momentos en los que, en esos días oscuros, esos días ácidos, esos malos tragos, cuando nos sentimos maltratados o simplemente tratados con injusticia, Dios, danos la obediencia, la fe, la fidelidad para poder trabajar como si estuvieras ahí sentado, como si el cliente fueras tú. Vamos a estar mucho mejor si lo hacemos así. Y nos vas a mirar bien. En el nombre de Jesús. Amén.